Bueno, muy bien, y aquí seguimos en PM, te lo decíamos antes de irnos a la pausa. Vamos a hablar de corrupción porque en luz amarilla para la Argentina. La Argentina se sacó un 5 en un nuevo índice sobre corrupción. Estamos hablando del índice de capacidad para combatir la corrupción, el CCC, que evaluó a varios países de la región con 14 variables diferentes. Vamos a hablar de esto, entre otras cuestiones, con Natalia Bolosín. Ella es doctora en Derecho y autora de La máquina de la corrupción. Bienvenida, Natalia, ¿cómo estás? Gracias. Un placer tenerte aquí. Igualmente. Bueno, a ver, hablábamos de este índice de corrupción, de capacidad para combatir la corrupción, en la que Argentina se sacó un poquito por encima de 5 puntos en una evaluación del 1 al 10, ¿no? Teniendo en cuenta varias variables. Pero más allá de las variables que tienen que ver con la independencia de la justicia, con la cooperación internacional, financiamiento de la política y demás cuestiones, que son muchas, quiero centrarme en donde quedamos rezagados los argentinos para que vos nos des tu punto de vista con respecto a esto. En primer lugar, una de las cuestiones que creo que no nos llama la atención a ninguno, que es la independencia de la justicia en la Argentina. Este es el gran tema, ¿no? El índice es interesante, es el primer año que sale. Déjame decir solo esto, es interesante porque es distinto del que conocemos, que es el famoso IPC, el Índice de Percepciones de la Corrupción que hace Transparencia Internacional y que sale una vez al año, más o menos en febrero, en el que siempre también estamos de mitad de tabla para abajo y que en realidad no sirve demasiado aquel otro índice porque justamente lo que mide son las percepciones de. Y además tiene problemas metodológicos porque es, bueno, las percepciones de quién, a quién le preguntan cómo perciben la corrupción. Tal cual. Es muy subjetivo. Es muy subjetivo, ¿no? Este índice es distinto, tiene como un criterio más objetivo de ir a buscar algunas variables, como vos decís, que puedan explicar por qué algunos países están mejor preparados que otros para luchar contra la corrupción. Sigue de todas maneras teniendo un sesgo, desde mi punto de vista, en la lucha contra la corrupción en el mundo en general, que es solo está pensando en cómo luchamos contra la corrupción una vez que ocurre, ¿no? Claro, entonces, ¿qué hacemos? No la prevención. ¿Cómo hacemos para evitar los hechos? Claro. Que este es como más mi planteo más estructural de qué vamos a hacer para evitar otra tragedia en la Argentina, y no tanto si vamos a poder sancionar de manera eficiente o en un tiempo más o menos razonable una vez que hay un hecho de corrupción. Porque la verdad es que cuando ya tenés el hecho de corrupción, tenés, por ejemplo, 51 muertos y casi 800 heridos. Entonces, la pregunta es cómo vas a hacer para evitar eso, ¿no? Ahora, una vez que entraste en la discusión de, bueno, quién lucha mejor que otros y cómo y por qué, bueno, efectivamente Argentina tiene uno de los principales obstáculos para luchar de manera más o menos decente contra la corrupción, que es la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público en general, digamos, de los organismos encargados de perseguir esos delitos. Hablamos de jueces y fiscales, ¿no? Exacto. Bueno, ya digamos en el primer estudio que se hizo de las causas de corrupción en la Argentina, más o menos 2008-2009, que lo hizo una ONG, ¿no? Porque el Consejo de la Magistratura en ese momento no le parecía importante hacerlo. Entonces un grupo de ONGs se presentaron en tribunales y dijeron, oiga, ¿me deja ver las causas, los expedientes, los puedo mirar? Y en ese análisis dijeron, miren, el principal problema no son las leyes, no es que el Código Penal tenga penas bajas, no es que el Código Procesal sea inquisitivo y lento y que los juicios no sean orales o no sé qué. El principal problema es la falta de independencia. O sea, los fiscales y los jueces en la Argentina, en términos generales, no tienen suficientes incentivos para actuar contra el poder cuando todavía está en el poder. Cuando digo el poder no hablo solo de los políticos, sino también del poder económico, ¿no? O sea, el modo en el que son designados, el modo en el que son removidos y la falta de controles sistemáticos todos los días sobre su tarea hace que no tengan incentivos para actuar contra el poder porque saben que su supervivencia depende de ese mismo poder. Claro, está bien. Entonces, ¿y cómo se subsanaría ese incentivo del cual vos hablás? Bueno, hay que digamos, pensar en un sistema que garantice mayor independencia, sobre todo a los jueces y a los fiscales. Creo que el modo en el que son designados, el modo en el que son removidos, digo, el Consejo de la Magistratura que se estableció en el marco de la reforma de la Constitución del 94, justamente, entre otras cosas, para terminar con aquellos acuerdos espurios, famosos, que se hacían a puertas cerradas en el Senado. La verdad es que no terminó con eso. En realidad trasladó esos mismos acuerdos espurios del Senado al Consejo de la Magistratura. La politización excesiva, digamos, de ese organismo, sobre todo con la última reforma que le hace el kirchnerismo, pero aún sin esa reforma, digo, el macrismo también hizo uso de eso, permite que en la designación de los jueces, en la remoción o en la amenaza de remoción, por dar un ejemplo, en el caso del expresidente Vudú, cuando lo privan de su libertad, el juez que lo priva de su libertad, 4 días antes de tomar esa decisión, había sido amenazado con un juicio político en el Consejo de la Magistratura. O sea, inicia ese expediente 4 días antes, el juez toma esa decisión y a partir de que toma esa decisión, bueno,
lo que pasaba en el Consejo de la Magistratura, que parecía tan relevante, Claro, que parecía tan dejó de objetivo, serlo. dejó de serlo. Es cierto. Y empezaron a haber idas y vueltas y reuniones, y de pronto había una reunión entre el ministro de Justicia y el titular de la AFI, que vaya a saber uno qué tendrá que ver con esto. Y entonces Elisa Carriola, socia del gobierno, diciendo, oigan, esto no puede ser. Entonces había retrocesos y marchas para adelante y para atrás en relación a un mismo hecho, que era si había un juez que podía o no explicar, por ejemplo, su patrimonio. Claro, ¿no? claro. Digo, esto, la influencia, por ejemplo, de los fondos reservados, justamente de la AFI, de la ex-CIDE, en la tarea cotidiana de los jueces y de los fiscales, los famosos carpetazos, las amenazas. Digo, durante el kirchnerismo también hubo un fiscal de la Nación que dijo que le habían secuestrado a su hijo mientras tenía que tomar una decisión acerca de si apelar o no el sobreseimiento del matrimonio Kirchner en ese momento. Digo, todas estas cuestiones o decisiones inexplicables de algunos funcionarios judiciales de no perseguir determinados hechos o no sostener la persecución de un fiscal de primera instancia por parte de un fiscal de Cámara, y hacerlo además con ambos gobiernos de distintos signos. Digo, es decir, hay una permeabilidad a las malas influencias que por supuesto ponen en riesgo el Estado de Derecho, porque al final del día las personas lo que se preguntan cuando ven que los jueces y los fiscales toman una decisión es, ¿esto es porque el derecho dice que esto es así, o es porque alguien lo apretó, es porque alguien le prometió no sé qué, es porque alguien le pagó? Y los vientos políticos, los vientos electorales que uno ve que van cambiando rápidamente o acelerando o, por el contrario, cajoneando alguna causa, que también hace que la sociedad en su conjunto descrea del Poder Judicial y tenga una percepción tan mala como la que conocimos hace poco tiempo, ¿no? Que está por detrás del sindicalismo. Quería preguntarte qué rol ocupan los organismos de control, porque vos recién hablabas del Consejo de la Magistratura, estaba pensando también en la Oficina Anticorrupción, pero ¿son tanto o más importantes que el propio Poder Judicial o el trabajo que pueda hacer el Ejecutivo en este caso? Bueno, es buena la pregunta, porque efectivamente, digamos, ya desde la teoría, digamos, de Guillermo O'Donnell, los organismos de control incluyen no solo al Poder Judicial, que controla los actos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, y el Poder Legislativo también controla el Poder Ejecutivo, digamos, esta idea de los frenos y contrapesos entre los tres poderes, sino que también incluye organismos especializados de control. Por ejemplo, la Oficina Anticorrupción, que no es un organismo de control. Digamos, lamento desilusionarlos, pero no existe ningún organismo de control en ningún país del mundo cuyo titular o cuya titular sea designada y removido por el Poder Ejecutivo, a dedo, de manera unilateral, por el presidente de la Nación. Que no tenga presupuesto propio, que no tenga autarquía o autonomía desde el punto de vista administrativo. Entonces, eso no es un organismo de control. No sé bien qué es, ¿no? Es un organismo que asesora a funcionarios del Poder Ejecutivo para limpiarles un poco la cara frente a hechos, por ejemplo, frente a conflictos de interés evidentes o este tipo de cuestiones, y que además tiene un rol muy importante en la ley, que es querellar, es la representación del Estado en este tipo de hechos, en conjunto con otros organismos, por ejemplo, como la Procuraduría de Investigaciones Administrativas u otras querellas especiales que a veces aparecen en algunos casos. Por ejemplo, si es un caso de lavado aparece la UIF, o si es un caso de evasión aparece la FIP. Y ahí es donde se empieza a complicar, ¿no? Porque entonces, en el rol de querellar, si el organismo no es independiente, bueno, termina ocurriendo, por ejemplo, lo que ocurre ahora, que es, ante el reconocimiento de la propia titular actual de la Oficina Anticorrupción, yo no querello en causas que no sean de funcionarios del anterior gobierno. Laura no Alonso, a funcionarios, no querello a funcionarios del actual gobierno, cuando en realidad el criterio no debe ser ese, ¿no? El criterio debe ser objetivo. Mire, usted tiene que querellar en los casos de significación institucional. Digo, por ejemplo, en el del Correo Argentino, es un caso relevante que hoy existe, que sigue en curso y en el cual la oficina no ha participado. No ha participado en ninguno, en realidad. Ha participado en 2 o 3 muy menores, creo que en uno vinculado con algún titular del INCA o del organismo del cine o cosa por el estilo, ¿no? O sea que vos creés que hoy la función de la Oficina Anticorrupción es más bien asesorar a los funcionarios del gobierno. Yo te diría que el problema no es hoy, ¿no? Y el problema no es la titular actual de la oficina, el problema es más institucional, porque digo, así como la actual titular de la oficina era diputada del partido de gobierno hasta 15 días antes de ocupar ese lugar, el anterior titular de la oficina, Julio Vitovelo, jugaba el fútbol en Olivos con Néstor Kirchner. Entonces, evidentemente el problema no es ni Julio Vitovelo ni Laura Alonso, el problema es la Oficina Anticorrupción. La pregunta que hay que hacerse es, ¿vamos a darle independencia a este organismo? Sería bueno, esta es una buena oportunidad en elecciones, tal vez, de que quienes están compitiendo hagan declaraciones más concretas acerca de qué es lo que van a establecer en relación a ese organismo, ¿no? Porque promesas ha habido muchas, incluso en la campaña presidencial anterior se prometió darle autarquía y ya casi está terminando el gobierno de Cambiemos y esto no ha ocurrido.
Con lo cual, y además termina siendo algo casi te diría hasta más peligroso que si no hicieran nada, ¿no? Porque se generan estas como falsas expectativas en la ciudadanía de que algo va a cambiar, bueno, cuadernos, el arrepentido, hay algunos presos, también es peligroso porque así como las causas de corrupción no avanzan y no hay condenas firmes, bueno, pareciera que queremos suplir eso privando a las personas de manera preventiva de su libertad, violando el principio de inocencia, tirando la Constitución por la ventana para dejar a la ciudadanía tranquila. La ciudadanía cree que empieza a cambiar algo y de golpe eso se desinfla como un globo, amarillo o del color que sea. Y esto digamos, es muy pernicioso para el Estado de Derecho, porque crea la falsa expectativa. Porque esa expectativa después se vuelve justamente en contra. Es preferible que nos digan, miren, no vamos a cambiar nada, les vamos a decir. La verdad es no estamos dispuestos a cambiar, ni nosotros ni ningún partido, porque el problema es que como justamente la corrupción es estructural, es transversal, no tiene un color político partidario, es transversal a la política y al resto al sector privado, al periodismo, al Poder Judicial, a los abogados, etcétera. Natalia, para cerrar, porque nos queda poco tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte esto. Las causas de corrupción o los escándalos de corrupción que se conocen en distintos momentos de la historia argentina, como puede ser aquellos de los 90 o puede ser algunos de la época del kirchnerismo, sacuden finalmente el tablero y ayudan a que se reestructure y que se busque la manera de frenar la corrupción como tal cosa, o por el contrario. Yo creo que no. Hay un análisis hecho, digamos, en la literatura especializada que aplica lo que se llama la paradoja de Berenstein. Y Berenstein es efectivamente Sergio Berenstein, que él lo pensó para otro tema, pero se aplica a la corrupción, que es en momentos de crisis o de escándalos, como o como el de fines de los 90, eso genera una parte positiva desde el punto de vista político, que es que obliga a los políticos a salir con algo. O sea, la ciudadanía tiene una demanda creciente frente al escándalo, frente a la crisis evidente en términos de corrupción. Entonces los políticos tienen que salir a cubrir eso y por lo tanto tienen que presentar alguna idea. Por ejemplo, la ley de arrepentido, extinción de dominio, etcétera. La contracara de eso, la parte negativa de la paradoja, es que como tienen que salir rápidamente a satisfacer esa demanda ciudadana, salen con cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, sale la media sanción de la extinción de dominio, que fue un copy-paste de la ley colombiana o de la ley mexicana, que era a todas luces inconstitucional, que tenía problemas serios desde el vamos, que nadie lo pensó mucho. Dijeron, miren, están los bolsos de López, y a los 10 días de que López aparecía con los bolsos tirando, salió la media sanción de la ley de extinción de dominio, como si esa fuera la panacea que va a venir a resolver y qué sé yo. Lo mismo pasa con reacciones. Reacciones como espasmódicas del Poder Judicial y de los políticos, ¿no? Entonces, al final del día, esos cambios profundos que necesitamos, por ejemplo, en materia de contrataciones, Argentina sigue haciendo obra pública hoy con una ley de 1947. Es el único país de toda América Latina y América Central, junto con Venezuela, que no tiene ley para comprar bienes y servicios. El único. Ley de 1947. Para